Buenas, bueno, bienvenidos a todas y a todos a esta nueva edición de los grupos de estudio de contratos. ¿Cómo va? A medida que vayan llegando, si quieren poner hola, si sé quién está, quién no está, mejor. Cómo vienen con la materia, díganme si se escucha, si no se escucha, si se escucha bien, si se ve, si no se ve. Y fíjense que en la descripción, hola José, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Hablo más fuerte? Perfecto, genial, perfecto. Genial. Fíjense que en la descripción del grupo yo aclaré que estamos haciendo un grupo de WhatsApp eh, en el cual la idea es comunicarnos mejor y más rápido, poder que se puedan sacar todas las dudas que queden de las clases online por acá. Y además, varias dudas que fueron teniendo ustedes con el tema de los prácticos, que las puedan solventar por ahí y que lo podamos no resolvérselo nosotros, obviamente, sino que la idea es que lo piensen ustedes, pero sí que podamos orientarlos un poco en eso. Y ir subiendo materiales, cuadros, distintos textos. eh, que por ahí, por acá, por Facebook, por ahí el diálogo es un poco menos fluido. La idea es hacerlo por WhatsApp, así se hace más dinámico. Pero bueno, genial. Bueno, ya estamos en hora, ya son las 4, así que ya podemos arrancar tranquilamente, espero que estén viéndolo todos. Bueno, la idea para hacer este grupo de WhatsApp, perdón, no se las dije, es que nos manden un mensajito, no sé si pueden ver en la descripción, ahí donde dice esto que estoy diciendo ahora. Eh, si no, ahora después le digo a Jay que mande un mensajito ahí. Nos tienen que mandar un mensajito, amigo a Jay, que ahí están los números en la descripción esta que les estoy nombrando, para que así los agregamos a este grupo de WhatsApp y vamos hablando y coordinando por ahí. Así se hace mucho más dinámico. Pero bueno, sin más preámbulos, ahora estamos esperando a que lleguen a los 2 millones en América Latina de espectadores. No, mentira. Eh, pero bueno, arrancamos nomás. La clase pasada, no sé si espero que todos la hayan podido ver, ya sea en el momento o después posteriormente acá por el Facebook, que quedan guardadas las clases. Eh, la clase pasada lo que hicimos fue ver un poco todo lo que es la primera parte, el concepto del contrato, hasta las fuentes llegamos a ver. Vimos que el contrato es un acto jurídico, vimos en qué lugar del cuadrito ese de hechos y actos jurídicos se encuentra el contrato, que está dentro de los actos jurídicos, pero es un acto jurídico que tiene una particularidad, que es, que tiene varias particularidades, ¿sí? Es un tipo de acto jurídico. Y después llegamos a ver las fuentes del derecho contractual, digamos, de dónde surge el derecho contractual. Y vimos que si bien la mayoría de las normas que regulan los contratos están en el Código Civil, porque no vemos el derecho contractual, es una rama, ¿se acuerdan? El derecho se divide en derecho público y derecho privado. Vemos que los contratos están más relacionados con lo que es el derecho privado. Vimos cómo hay una fuerte vinculación de lo privado con lo público, con la constitucionalización del derecho privado y el diálogo de fuentes entre el Código y la Constitución, y vimos cómo el contrato se relaciona eh, con otros derechos fundamentales que están regulados en la Constitución Nacional, como es, por ejemplo, el contrato y el ambiente, ¿no? Como es, por ejemplo, el contrato y la protección al consumidor, que eso está todo en la Constitución Nacional. Bien, a eso habíamos llegado. Hoy vamos a seguir con esto de las fuentes, ¿sí? Y después vamos a pasar a lo que son los elementos del contrato.
los presupuestos del consentimiento y demás. Esperemos que lleguemos a ver todo. Seguimos con el tema de las fuentes. ¿Qué es esto de la fuente? Justamente decíamos de dónde surge el derecho de los contratos. Lo que vamos a ver ahora son las normas que regulan los contratos en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro país. Y hay tres tipos de normas que regulan los contratos. Están las normas particulares, ¿sí? Que son aquellas justamente particulares, son aquellas que surgen de la voluntad de las partes, son aquellas normas que crean las partes, no surgen de la ley, surgen de las partes las acuerdan a esas normas. Son las partes los que crean esas normas, según su autonomía de la voluntad. Esas son las normas particulares, por un lado. Después tenemos otro tipo de normas, que son las normas supletorias. Esto lo vimos en privado parte general. Las supletorias son aquellas normas que suplen la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir? Si las partes nada pactan, nada acuerdan, nada dicen, se aplica lo que dicen las normas supletorias. Las normas supletorias, primero lo que dice la norma supletoria, bueno, dejemos que las partes decidan. Ahora, si las partes deciden algo, tenemos que estar a lo que dicen las partes. La prioridad es la voluntad de las partes. Ahora, si las partes nada acuerdan sobre un determinado tema, se aplican las normas supletorias. Por eso se dice que suple la voluntad de las partes. Cuando no hay voluntad de las partes, ahí entran a jugar las normas supletorias. Y por otro lado están las normas indisponibles, que son aquellas normas que son imperativas, son obligatorias para las partes. Acá no importa lo que piensen las partes, no importa lo que decidan las partes. Se tiene que estar a lo que dice la norma indisponible, la norma imperativa y obligatoria para las partes. Esos son los tres tipos de normas que regulan que regulan los contratos. Lo que nos dice el código es justamente que en materia de contratos las normas son generalmente normas supletorias, ¿sí? Porque los contratos generalmente se rigen por lo que las partes acuerden, y si las partes no acuerdan nada, ahí entran a jugar la ley. Generalmente, dicen, porque no dice, salvo que de su contenido, de la expresión o del contexto de la norma, resulte su carácter indisponible. Entonces lo que podemos decir es que la mayoría de las normas que regulan los contratos son de carácter supletorio, salvo cuando el contenido de la misma norma, de cómo está redactada o del contexto, ¿sí? Si está regulando cuestiones que tienen que ver con el orden público, por ejemplo, surjan que son indisponibles, que son imperativas. ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Cualquier duda, ya saben que me pueden... Acá tengo los comentarios. Ah, ahí estoy viendo. Genial. Estoy viendo todos los comentarios que están haciendo. Sí, va a quedar grabado acá mismo. No hay Santiago o Eduardo, no sé cómo te gusta más que te digan, pero sí, queda grabado acá en esta página el video, así que no hay problema. Perfecto. Por otro lado, bien, una vez que tenemos en claro cuáles son estas normas, estos tres tipos de normas que regulan a los contratos, tenemos que saber que además de que la mayoría de las normas que regulan los contratos son supletorias, salvo que su expresión, de su contexto, de su contenido resulte de carácter indisponible, tenemos que saber también que el código nos da un orden de prelación, se le llama, nos da un orden de jerarquía de cuál norma hay que hacerle caso en el caso de que esas normas choquen. ¿Por qué? A ver, porque las normas de los contratos no están solamente en el código. Hay normas en el código, hay normas en leyes especiales, como la Ley de Protección del Consumidor, y están diseminadas. Entonces, ¿qué pasa cuando una norma choca contra otra norma y son contradictorias? ¿Sí? Una dice A y la otra dice Z. ¿A cuál le hacemos caso? Bueno, entonces el código nos da un orden de prelación, para que en ese caso, que choquen las normas, sepamos a cuál tiene mayor prelación que la otra. Nos pone en el primer eslabón, en el orden de prelación, a las normas indisponibles, ¿sí? Aquellas que son imperativas, recuérdenlo, que se encuentren en las leyes especiales o en el Código Civil y Comercial. Perfecto. En el segundo nos pone a las normas particulares, ¿sí? Aquellas que son acordadas por las partes. Y en el tercer eslabón nos pone a las normas supletorias de las leyes especiales y del Código. ¿Está?
Ese es el orden de prelación que le pone para el caso en que haya conflicto entre las normas y contradicciones. Genial. Una vez entendido esto, ¿tienen alguna duda? Lo pueden poner ahí o después cuando hagamos el grupo lo pueden colectivizar en el grupo de WhatsApp. No hay ningún problema, nos mandan un mensajito al privado si no lo quieren hacer por ahí, a mí o a Jay, a cualquiera de los dos. Bien. Por otro lado, vamos a ver ahora lo que son los principios generales en materia de derecho de los contratos. Bueno, que voy rápido, porque lo que es más heavy son los presupuestos del consumidor y quiero llegar con tiempo a ver eso. Los principios generales en materia de derecho contractual. Los principios generales del derecho. Esto lo ven en todas las materias, trascendental a todas las materias. Los principios generales del derecho en materia contractual. ¿Qué son los principios? A ver, hay muchísimas definiciones de principios de las distintas teorías, de los positivistas, los naturalistas. Lo que yo le doy mi definición, que lo uso siempre, que me gusta y que es coherente, que para mí, ¿no? Obviamente, que son pautas de orientación, ¿sí? ¿Para qué? Que sirven para ayudar a interpretar una norma y adoptar decisiones justas, ¿sí? A ver, los principios son, como diría un gran amigo, faroles, ¿sí? Que nos iluminan el camino cuando hay oscuridad, ¿sí? Cuando una norma es confusa, es oscura, ¿sí? Y tenemos varios caminos, para seguir y tenemos que elegir uno. Bueno, estos principios son como faroles que nos iluminan el camino y nos dicen, vos tenés que ir por acá, este es el camino. Para eso sirven los principios generales de derecho. Son pautas de interpretación, ¿sí? Pautas de orientación que nos ayudan a interpretar normas para que los jueces adopten decisiones justas, por ejemplo. Tenemos varios principios. Yo voy a dar los más relevantes por ahí para la materia, o los más complejos. El resto léanlos. Vamos a ver el principio de la autonomía de la voluntad, la fuerza obligatoria y el principio de conservación. Después el resto ya lo deben haber visto, ejercicio abusivo del derecho, buena fe y demás. Vamos a ver primero el principio de la autonomía de la voluntad. Este principio de la autonomía de la voluntad tiene dos facetas. Una que es la libertad de contratación o la libertad de contratar, ¿sí? Se puede llamar de las dos formas. Y por otro lado tenemos la libertad contractual. Gran diferencia entre las dos. Por un lado vamos a ver primero la libertad de contratación o también llamado libertad de contratar. La libertad de contratación o libertad de contratar es la facultad que tienen las partes, la posibilidad, ¿sí? Que tienen las partes ¿de qué? De decidir si celebran un contrato o no celebran un contrato, si contratar o no, te compro o no te compro, ¿sí? Esa libertad. Y además de decidir con quién contratar, ¿sí? En el caso de que decidan contratar, ¿no? Es la facultad que tiene las partes de decidir si contratar o no, y en el caso de que decidan contratar, decidir con quién voy a contratar, ¿sí? Esta es la libertad de contratación. ¿Qué pasa? En la realidad, estos principios, y también teniendo en cuenta los que existen contratos como los contratos por adhesión o los contratos de consumo. Ustedes vieron los tres tipos de contratos. En las primeras clases lo deben haber visto. Están los contratos paritarios, en donde las partes están en un pie de igualdad. Y después los contratos de consumo, los contratos por adhesión, la cláusula general predispuesta. Todavía no lo vieron bien, igual, seguramente. Pero en donde hay un predisponente, un adherente. Bueno, en esos contratos, como el contrato por adhesión o contratos de consumo, esta libertad de contratación, de poder decidir si contrato o no y con quién decidir, se ve desdibujada, ¿sí? Y la libertad es como que se restringe un poquito esta libertad de contratación en esos casos. Y después tenemos la otra libertad, que es la libertad contractual. ¿Qué pasa con esta libertad contractual? Es la facultad, es la posibilidad que tienen las partes de determinar el contenido del contrato, no de si contrata o no,
o con quién contrata. No, no, no. Estamos hablando del contenido. Es la posibilidad, la facultad que tienen de determinar el contenido, de discutir las cláusulas, de negociar las cláusulas. ¿Sí? Eso es la libertad contractual. ¿Qué pasa? También nos pasa exactamente lo mismo. En los contratos por adhesión, que vemos que tenemos un predisponente que define unilateralmente las cláusulas y un adherente que decide sí o no, ¿sí? No tiene la posibilidad de discutir esas cláusulas. Ustedes van al kiosco y empiezan a regatear. Che, dame un chupetín. Bueno, di 5 pesos. No, 2. No, 3. Bueno, 2,50. Bueno, listo. No. ¿Sí? Son contratos de masividad hoy en la actualidad que desdibujan y restringen, si se quiere, esta libertad contractual. Esta libertad contractual. Muy bien, dentro de la autonomía de la voluntad, entonces, ¿se viene entendiendo esto? Si lo entienden, tírenme una manito, algo, para así yo no sigo al pedo, porque la idea es justamente que se entienda esto. ¿Sí? Bien. Autonomía de la voluntad, tenemos libertad de contratación, libertad contractual. Ahora, esta libertad, estas libertades, tienen un límite, ¿sí? Y ese límite es el orden público, el orden público, la moral, las buenas costumbres, ¿sí? Y la ley. ¿Cómo sería esto? Claro, vos en un contrato, cuando celebrás un contrato, obviamente tenés libertad de contratación y tenés libertad contractual, porque ejercés la autonomía de la voluntad. Pero esa autonomía de la voluntad, esas libertades, tienen un límite que es el orden público, la moral, las buenas costumbres y la ley. ¿Sí? Vos no podés afectar en ejercicio de tu libertad todas esas cosas. Y acá viene lo importante, que es la facultad de los jueces. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces no pueden modificar las cláusulas del contrato, ¿sí? No pueden meterse a modificar un contrato. No te pueden decir, no, vos le tenés que dar el auto en tales condiciones, vos le tenés que pagar tanta plata porque esto equivale, ¿sí? No pueden hacer eso, porque justamente tenemos libertad de contratación y tenemos libertad contractual. Sobre todo libertad contractual, que son los que establecen el contenido, son las partes nada más. Perfecto. Salvo, te dice, un artículo, los jueces no pueden modificar las cláusulas ni el contenido del contrato, salvo a pedido de una de las partes, es decir, que una de las partes del contrato se lo pida al juez en los casos que autoriza la ley, ¿no? Si rebobinamos para atrás, que habíamos dicho, que no pueden afectar el orden público, la moral o la buena costumbre. Por ejemplo, en un contrato de consumo, en donde el consumidor se vea perjudicado, el consumidor va a poder ir a exigirle al juez que modifique las cláusulas del contrato, que modifique el contenido del contrato, porque lo están perjudicando porque hay una posición dominante. Eso es un claro ejemplo. Entonces, el juez no puede modificar el contenido, salvo a pedido de parte, en los casos autorizados por la ley, o de oficio, ¿sí? Cuando se afecte el orden público, que es lo que hablábamos antes. Que esta libertad tiene un límite, que es el orden público, la ley, la moral, la buena costumbre. Cuando se afecte el orden público, el juez puede intervenir y modificar ese contrato. ¿Se entendió hasta acá? Espero que sí. Qué feo esto de no haber un ida y vuelta, pero bueno, espero que se haya entendido. Muy bien. Ahora, espérenme, me voy a hacer un mate. Si hasta acá se viene entendiendo, mejor. Y si tienen una duda, por favor, solvéntenla en los comentarios, que no me molesta. No me molesta para nada, al contrario. Sirve para saber si me están siguiendo o no me están siguiendo. Si no, hacemos un par. Ahí va. Bueno. El otro principio, la fuerza obligatoria. ¿Sí? ¿Qué es esto de la fuerza obligatoria? ¿Cuándo es de oficio? Justamente cuando se afecta el orden público. Cuando se ve afectado el orden público, el juez puede intervenir de oficio, ¿sí? Sin que se lo pida ninguna de las partes.
y si no, tiene que ser a pedido de parte en los casos que se autorice legalmente, como por ejemplo di el ejemplo del consumidor. Ahora, vamos a la fuerza obligatoria. La fuerza obligatoria es otro principio. ¿Qué nos dice el principio de la fuerza obligatoria? Que es el pacta sunt servant, digamos, que te dice lo pactado obliga. Eso es lo que dice el principio de fuerza obligatoria. Que todos los contratos que se celebren válidamente son obligatorios para las partes. Si yo celebré un contrato en donde me comprometí a entregarte plata y yo me comprometí a entregarte tu auto, buenísimo, ¿ese contrato es válido? Sí, listo, es obligatorio para las partes y yo tengo que cumplir. Eso es lo que nos dice la fuerza vinculante. ¿Sí? Cada uno tiene que hacer lo que se obligó a hacer. Bien, ahora, ese principio también nos dice que solamente, reafirmando lo que decíamos antes, solamente las partes son aquellas que pueden modificar o extinguir un contrato por acuerdo de ellas, ¿no? Solamente las partes son las que pueden acordar extinguir o modificar un contrato. No lo puede hacer un juez así nomás. Sí lo puede hacer de oficio si afecta el orden público, a pedido de partes si hay un caso que autoriza la ley. Pero si no, no se puede hacer. Que dice que son las partes justamente las únicas que pueden modificarlos o extinguirlos a estos contratos, salvo en los supuestos previstos por la ley, que son los supuestos anteriores que le dijimos antes, cuando se afecta el orden público o a pedido de parte, por ejemplo. ¿Se entendió hasta acá? Eso es la fuerza obligatoria. Y bueno, después tenemos otros principios, como por ejemplo la buena fe. A ver, la buena fe, sépanse bien un concepto de buena fe, léanlo a esto y después si tienen alguna duda lo hablamos por WhatsApp. No hay que perder tiempo con esto porque es algo, un principio, el principio del derecho por excelencia, digamos, la buena fe. Sépanse lo que es la buena fe objetiva, la buena fe subjetiva. Eso léanlo, fíjense que es cortito y es una lectura rápida. Si tienen dudas, me avisan. Por otro lado tenés el principio de conservación también. El principio de conservación, rápidamente lo explico, te dice que en caso de duda, si hay dudas sobre la eficacia, ¿sí? La eficacia, ojo, es distinto eficaz que válido, ¿sí? No es lo mismo nulidad que ineficacia, por ejemplo. Ahora vamos a ver eso. Ahora lo vamos a ver. Pero cuando se duda sobre la eficacia, quiere decir si produce efectos propios de ella, una cláusula o un contrato, se debe estar, si se duda sobre eso, si hay una duda sobre si es eficaz o no, se debe interpretar siempre como que es eficaz, ¿sí? Porque se busca conservar el contrato. Eso es lo que me dice el principio de conservación. No es muy complejo tampoco. Pero bueno, esos son algunos de los principios generales, los más importantes, diría yo. O los más complejos. Muy bien, esos son principios. Después, quiero ver con qué vamos a seguir. El programa. Bueno, vamos a ver elementos ahora, lo que son los elementos de los contratos. A ver, el contrato, así como lo vimos en los actos jurídicos, así como lo vimos en obligaciones, tiene elementos. Tiene elementos que son esenciales y otros que son accidentales y otros que son naturales, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en los esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? Bueno, justamente son aquellos que son necesarios para que exista contrato. Si no hay elementos esenciales, no hay contrato. Ahora, esos elementos esenciales se pueden clasificar en dos. Se pueden clasificar en contratos generales o particulares. En contratos, escucha, en elementos esenciales generales o elementos esenciales particulares. Los elementos esenciales generales son aquellos elementos que tienen que estar sí o sí en todos los contratos. ¿Sí? En todos los contratos tienen que estar. Y ahora lo que vamos a ver son objeto, causa y consentimiento. Y por el otro lado tenemos los particulares, que no es necesario que estén en todos y cada uno de los contratos, ¿sí? Sino que son aquellos elementos que son esenciales y tienen que estar
sí o sí en un determinado tipo de contrato. Como ustedes saben, esta materia está dividida en dos. Por un lado tenemos la parte general, ¿sí? Y por otro lado tenemos la parte de los contratos en particular. Esa parte de los contratos en particular son todos tipos distintos de contratos, todo distinto. Y cada uno de estos contratos en particular, compra-venta, leasing, contrato de servicio y obra, ya, tenés de todo, juego de apuesta, donación, todo. Cada uno de esos contratos tienen elementos tipificantes, elementos específicos de cada uno de ellos que los diferencia a unos de otros y que necesitan de esos elementos para hacer el tipo de contrato que son. ¿Sí? Yo para una locación tengo que otorgar el uso y goce, ¿sí? De una cosa. Perfecto. Para una compraventa tengo que transferir la propiedad de una cosa. ¿Me explico? Esos son elementos característicos. Entonces esos son elementos esenciales particulares. Y ahora nos vamos a quedar con los elementos esenciales generales, que dije que son el consentimiento, el objeto y la causa. El objeto responde a qué es lo que deben hacer las partes, qué es lo que deben cumplir, a qué se obligan las partes. La causa vamos a ver después que tiene que ver con la finalidad, acá revolvemos, nos vamos a obligaciones que hablamos de causa-fuente y venimos a contratos y volvemos a hablar de lo que es la causa-fin, la finalidad. Y por el otro lado tenemos el consentimiento, ¿sí? El consentimiento justamente tiene dos presupuestos. Escuchen esto, no es lo mismo presupuesto que elementos. El consentimiento tiene dos presupuestos que son capacidad y forma y dos elementos que son oferta y aceptación. Ahora lo vamos a ver a todo eso. Nosotros lo que vamos a ver hoy son los presupuestos. ¿Qué son presupuestos? ¿Qué quiere decir esto? Que son los elementos necesarios para la validez del consentimiento. Eso quiere decir presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos? Dos. Capacidad y forma. Pero vamos a ver, nos quedan media hora todavía. Tenemos tiempo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Seguros que me siguen? ¿No tienen ningún tipo de duda de nada? Viste que hay que avanzar. Si tienen alguna duda, pregunten, no hay problema. Yo me tomo un mate mientras tanto, porque se me seca la boca. Espero que estén estudiando en esta cuarentena, aprovechando el aislamiento. Vi que hay muchas cátedras que están metiendo muchos prácticos, muchas comisiones que están metiendo muchos prácticos. Si tienen alguna duda o complicación con esos prácticos, igual está bueno. Hay muchos docentes que le contestan y le dicen que como una corrección le hacen. Está bueno, no que solamente lo entregan y después le ponen una nota. Eso está bueno porque uno así aprende, digamos, y no es que solamente lo evalúan y listo. Así que nada, si tienen algún tipo de duda, igualmente pueden mandarnos, amigo Jay. Nosotros, varios ya estuvieron mandando, pero bueno, por si alguno tiene dudas y no sabe a quién consultarle. Por otro lado, entonces nos quedamos ahora con presupuestos del consentimiento. Si no le estoy errando, no había nada más. Sí, exactamente. Presupuesto del consentimiento. Muy bien. Espero que, ya que no ponen nada, no tengan ninguna duda de nada ahora. Bien. Ahí está. Bueno, ahí mandaron manito. Gracias, Jessica. Espero que se esté entendiendo. Excelente. Presupuesto del consentimiento, entonces estamos hablando. Los presupuestos son aquellos elementos necesarios, como dije, para la validez del consentimiento, que son la forma y la capacidad. ¿Cómo esto de la forma y la capacidad? Claro, es necesario para que el consentimiento sea válido que las partes que manifiestan ese consentimiento y que celebran el contrato tengan capacidad, y ahora vamos a volver a privado parte general, a ver esto, tengan capacidad y que manifiesten su consentimiento a través de la forma impuesta por la ley. Por eso se dice que el consentimiento
requiere a su dos presupuestos, capacidad y forma. Que las partes que manifiestan ese consentimiento sean capaces y la forma que ese consentimiento sea manifestado a través de la forma impuesta por la ley. Perfecto. Vamos a ver uno por uno. El consentimiento y la forma y la capacidad. Primero vamos a ver la forma, ¿sí? Que es más cortito. Bien, la forma. Volvemos a privado parte general. Acá espero que hayan ido a los grupos de privado y que hayan prestado atención. Eh, Estoy pensando en que no tendría que explicar esto, porque ya lo tendrían que saber, pero bueno, siempre está bueno volver para atrás y refrescarlo por lo menos. Le voy a pegar una repasada rápida. Forma. Cuando hablamos de forma en dos sentidos. Podemos hablar de forma en una acepción amplia o estricta. En una acepción amplia, decimos que la forma es la manera en la cual exteriorizamos nuestra voluntad, ¿sí? Si nosotros tomamos esa acepción amplia, diríamos que todos los contratos son formales. ¿Por qué? O todos los actos son formales. ¿Por qué? Porque para celebrar un contrato tenemos que manifestar nuestra voluntad. Entonces, si la forma es la manera en la cual nosotros exteriorizamos nuestra voluntad, entonces todos los actos son formales, ¿sí? Pero después tenés una forma en sentido estricto. ¿Y qué es la forma en sentido estricto? Es el conjunto de requisitos o solemnidades que se exigen para la celebración de un acto. Está el conjunto de requisitos y solemnidades que se exigen, que la ley exige para celebrar un acto. Y nos vamos a quedar con en este caso, solamente si tomamos el sentido estricto, podemos ver que puede haber actos formales y informales, porque solamente van a ser formales aquellos actos a los que la ley le exige un conjunto de solemnidades o requisitos para su celebración, y a los que no ley se lo exige serían no formales. Nosotros nos quedamos con este concepto que es con esta acepción del concepto de forma que es la acepción estricta. Y entonces podemos ver que hay actos formales y no formales, ¿sí? Ustedes lo que le tiene que quedar acá en la cabeza, grabado, lo primero que le tiene que quedar acerca de esto de forma, grabado acá, se lo tatúan. En materia de contratos, ¿sí? Rige el principio de la libertad de formas. ¿Qué quiere decir esto? También lo vimos en privado parte general, pero lo vuelvo a explicar. ¿Qué quiere decir? Que en principio las partes libremente pueden decidir la forma en la cual van a celebrar los contratos, ¿sí? En principio, esto es la regla general. Vieron que hay muchas veces que está la regla general y después tener la excepción, y acá en Argentina pasa mucho, ¿viste? La regla general generalmente es lo que menos se aplica y se aplica más la excepción. Bueno, esto dice allí, te dice las partes pueden elegir libremente la forma que les sea más conveniente para celebrar un contrato, ¿sí? No hay una forma impuesta, determinada. Así. Salvo cuando la ley exija una forma determinada, ¿sí? Ya sea para su validez, para su eficacia, después vamos a ver eso, ¿sí? Entonces nosotros decimos que la regla general es que las partes pueden celebrar los contratos en la forma que les sea más conveniente. En principio, salvo que la ley le exige una forma determinada. Bien. Entonces, a partir de esto podemos decir que hay actos formales y hay actos no formales. Los actos formales son aquellos a los cuales la ley les exige una determinada forma. Es decir, les dice, a ver, para comprar una casa lo tenía que hacer por escritura pública, sí o sí, por ese instrumento, de esa forma. ¿Sí? ¿Me explico? Esas son formas. Esos son los actos formales. Ya sea la ley les exige el cumplimiento de esa forma impuesta, ya sea para su validez, ya sea para su casa, para su validez, para su eficacia o
ya sea para su comprobación. Cualquiera de las tres, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué hablo de esto. Y por el otro lado tenemos los no formales. Los no formales es la expresión del principio de la libertad de forma. Pueden ser celebrados de la forma que sea más conveniente por las partes. La ley no les exige ningún requisito, ninguna solemnidad para su celebración. Entonces, esos son los formales por un lado y los no formales por el otro. Dentro de los formales, ¿sí?, a aquellos actos que la ley les exige un conjunto de requisitos para su celebración, ya sea para su validez, para su eficacia o para su comprobación, tenemos los formales solemnes, los formales no solemnes y los formales ad probationem, se le dice, viste, a algunos en latín, o los formales con fines probatorios, también le dicen otros. Así. Tenemos esos tres, los solemnes, no solemnes, formales ad probationem o con fines probatorios. Esos tres tenemos dentro de los formales. Primero vamos a ver los formales solemnes. A ver, los formales solemnes, obviamente, al ser formales, son aquellos contratos a los cuales la ley les exige un conjunto de requisitos para su validez. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si las partes no cumplen con los requisitos que la ley le exige para celebrarlo, el contrato no va a ser válido, va a ser nulo. ¿Sí? Importante. Estamos hablando de los formales no solemnes. El contrato va a ser nulo. Formales solemnes. Después tenemos a los formales no solemnes. Los formales, bueno, un ejemplo, perdón, se me vino recién a la cabeza. Un ejemplo de formal solemne, por ejemplo, hay un artículo, no me acuerdo ahora el número exacto, creo que es 1500 y algo, que establece que se deben celebrar por escritura pública, bajo pena de nulidad, las donaciones, por ejemplo. Bajo pena de nulidad. Eso, contrato de donación, te establece qué tipo de donaciones, ¿no? En el contrato. Pero ese contrato es un contrato formal solemne. ¿Por qué? Porque la ley le exige una forma. Y si no cumple con esa forma, el contrato es nulo. Entonces es formal solemne. Después tenemos a los formales no solemnes. Los formales no solemnes son aquellos a los cuales, al ser formales, obviamente, la ley les exige un conjunto de solemnidades o requisitos, que en el caso de no cumplir, el contrato sigue siendo válido, no es nulo, a diferencia de los solemnes. Los no solemnes, si no se cumple la formalidad, el contrato sigue siendo válido, pero es ineficaz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea ineficaz? Que no va a producir sus efectos propios, no va a producir los efectos buscados por las partes. Uno cuando celebra un contrato busca producir efectos jurídicos. Yo le compro una casa a alguien, busco que esa casa va a ser mi propiedad, ¿no? Bueno, este contrato, que es formal, no solemne, si no se cumple con la formalidad exigida por la ley, el contrato sigue siendo válido, pero es ineficaz. No se producen los efectos buscados por las partes. No se producen los efectos propios del contrato. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, ese contrato celebrado, al cual le faltan determinadas formalidades, le faltan determinados requisitos o solemnidades, va a valer como un contrato en el cual las partes que celebran el contrato y que le faltan algunas formalidades se obligan a cumplir con esos requisitos o solemnidades que faltan. No sé si me explico. ¿Sí? Ese contrato al cual le faltan esas formalidades sirve como un contrato en el cual las partes se obligan a cumplir en el futuro con los requisitos que le faltan. Ya sea hacer la escritura pública, escribir en el registro, lo que sea que falte. Estamos hasta ahí. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, un caso de esto, una compraventa inmobiliaria, se requiere una escritura pública, ¿sí? Si nosotros celebramos un contrato a través de un instrumento privado, por ejemplo, en el cual yo te vendo la casa a vos,
Buenísimo, está perfecto. El contrato está ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a faltar? Falta la escritura, ¿sí? Falta la escritura pública. Es un contrato formal, no solemne. ¿Por qué? Porque el contrato nuestro, el instrumento privado, en el cual yo te pongo ahí que vos me das la casa, yo te doy la plata, ese contrato no es nulo, es válido, pero le faltan algunos requisitos. Entonces, bueno, la casa no pasa a ser mi propiedad, ni yo te doy la plata, por eso el acto no produce los efectos, es ineficaz. Pero ese instrumento privado, ese contrato que tenemos, sirve como obligación de que nosotros en el futuro vamos a escriturarlo, vamos a hacer la escritura pública. ¿Sí? Eso es lo que pasa. En los contratos formales no solemnes. Es una obligación de hacer que queda de las partes de escriturarlo. Y lo más importante es que esta obligación de que las partes lo hagan en el futuro es exigible judicialmente. Eso es lo más importante. ¿Cómo es esto? Y sí, que si nosotros lo hicimos por instrumento privado, no hicimos la escritura pública, perfecto. Y vos no, y vos la verdad que después te arrepentiste, no me querés vender la casa. Entonces no querés hacer la escritura pública. Yo te lo puedo exigir judicialmente, porque tengo el instrumento privado que vale como contrato en el cual las partes se obligaron a cumplir con las formalidades exigidas por la ley. ¿Se entendió eso último? Yo lo puedo exigir judicialmente, las partes se pueden exigir entre sí judicialmente que se cumpla con esas formalidades que faltan. Y por último, tenemos a los contratos solemnes, no solemnes y con fines probatorios. Este es el último, dentro de los formales, ¿no? Los formales ad probationem o con fines probatorios. ¿Se entendió lo que los no solemnes? ¿Seguros? Díganme cualquier cosa, ¿eh? Pueden comentar, no hay problema. Los que tienen fines probatorios, también al ser formales, a esos contratos la ley le exige un conjunto de requisitos o formalidades para la celebración del acto. Pero ¿qué pasa acá? Genial, Orna. ¿Qué es lo que pasa acá? En el caso de que las partes no cumplan con estas formalidades, ¿qué es lo que va a pasar? El contrato va a seguir siendo válido y va a seguir siendo eficaz. O sea, el contrato, si se incumple con esos requisitos, no va a ser nulo ni va a ser ineficaz. ¿Eh? Pero ¿qué va a pasar? No se va a poder comprobar. Para lo único que se exige, para lo único que se le exige a esos contratos formales con fines probatorios, esos requisitos, para lo único que se le exige es para la prueba, para probar que hay un contrato, ¿sí? Sí, te compro el termo, ¿sí? Te compro un termo y bueno, y ¿formal qué? Y bueno, tenés que tener un contrato, algo en donde yo te digo, no, no tenés, es válido igual, es eficaz igual, sí. Bueno, pero si yo te entrego el termo y vos no me entregas la plata, después ¿cómo te voy a ir a quejar? ¿Cómo vas a ir a probar que el termo era tuyo y que te lo vendió si no tenés un papel a donde probar? Es solamente con fines probatorios. O sea que si se incumple la forma, el contrato va a seguir siendo válido, va a ser eficaz, y lo que sí va a tener que hacer es probar que hubo un contrato por otros medios que sean esos requisitos. ¿Sí? ¿Se entendió? Con fines probatorios. Para lo único que se exigen esos requisitos y formalidades es para la prueba. Si se incumple con esos requisitos, esto va a seguir siendo válido, va a seguir siendo eficaz, pero se tendrá que probar por otros medios. Como por ejemplo un testigo. ¿Sí? Vaya a ser uno de los fines probatorios que usa cada uno. Bien, bien, bien. Espero que se haya entendido la forma. Un ejemplo ya di un ejemplo de formal solemne, lo di, de la donación, ¿sí? Si no se cumple con la formalidad, nulo. Formal no solemne, ejemplo, hay un contrato que dice deben celebrarse por escritura pública, creo que es, no me acuerdo el número, es el 1070 y algo. Fíjense que habla de la compraventa inmobiliaria, que es formal no solemne, ¿sí? Porque si no se cumple con la formalidad, el acto es válido, no es nulo el contrato,
pero es ineficaz. Y ese contrato sirve como obligación de las partes para cumplir con esa normalidad en el futuro. Si no se entendió eso, por favor, mándenme un mensajito y se los explico por un WhatsApp o con un audio. A mí en su momento me costó entenderlo. Tuve como un día frenado en esa página, no avanzaba. Bueno, avanzamos entonces. Eso es lo que es forma, ¿sí? Lo importante de forma. Después tenemos lo que es capacidad. Que acá, lamentablemente, y el que no fue al grupo de Derecho Privado Parte General, va a tener la suerte de estar ahora en un grupo de Privado Parte General, porque es todo Privado Parte General, salvo alguna parte de... A eso lo vamos a ver después, Caro, lo di como ejemplo para la forma, lo del formal no solemne. Después vamos a ver todo el tema que hay con el boleto de compraventa cuando veo compraventa en particular, digamos, que está buenísima, muy interesante. Pero lo vamos a ver mejor. Sabete que la compraventa inmobiliaria si es un contrato formal no solemne. Y después vas a ver por qué digo esto, cuando veamos la compraventa inmobiliaria más adelante. Perfecto. Avanzamos entonces con la capacidad. Esto es largo y es tedioso. Y si no entienden, me cortan, ¿sí? Y me dicen, pará, volví a explicar. Y yo lo hago, no tengo ningún problema. Vamos a ver la capacidad. ¿Por qué tenemos que ver la capacidad? Porque es el otro presupuesto del consentimiento. Para que haya un consentimiento válido necesitamos que la persona que manifieste el consentimiento sea capaz. Excelente. Ahora, ¿qué es la capacidad? Esto volvemos a privado parte general. Es la posibilidad de ser titular de derecho y obligación, ¿sí? Ahora, pero ¿cómo? Hay dos tipos de capacidad. Exacto, hay dos tipos de capacidad. Tenemos capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho es la posibilidad de uno de adquirir derecho y obligaciones, de ser titular de derecho y obligación, ¿sí? Esa es la capacidad de derecho. Y la capacidad de ejercicio es la posibilidad de ejercer esos derechos de los cuales uno es titular por sí mismo. Es la posibilidad de ejercer esos derechos. Esa es la capacidad de ejercicio, ¿sí? Tenemos capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Vamos primero a la capacidad de derecho. La capacidad de derecho, dijimos, la posibilidad de ser titular de derecho y obligaciones. Bien. Ahora, yo les pregunto, esta capacidad, esta posibilidad de ser titular de derecho y obligaciones, ¿se puede restringir parcialmente? Ustedes en su casa tienen que estar diciendo, sí, Santiago, se puede restringir parcialmente. Bien, buenísimo. O sea, yo te puedo decir, vos podés adquirir todos los derechos y obligaciones menos estos. Exacto. Eso es restringir parcialmente. Ahora, ¿existen personas que sean incapaces absolutas de derecho, es decir, que no tengan la posibilidad de adquirir ningún derecho, ninguna obligación? Y ahí el grito popular, bien de todos los que están viendo este video, diciendo no, bien fuerte. Se escuchó desde acá, desde mi casa en San Nicolás. Perfecto. Si dijeron no, está bien, la respuesta es correcta. Qué feo es que no tener el ida y vuelta, no lo puedo parar de decir. Bien, ¿por qué no? Y porque sería la muerte civil de una persona, porque se acuerdan el concepto de persona, la persona es todo ente susceptible, es decir, que tiene la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Si nosotros decimos que hay personas, sí, entes que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, que no tienen capacidad de derecho, que justo es la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, eh, sería contradictorio, ¿no? Entonces, no existen personas incapaces de derecho, ¿sí? Sí existen personas que tienen capacidad restringida de derecho. ¿Y cómo es un ejemplo de personas que pueden adquirir todos los derechos y obligaciones, excepto algunos? Bueno, el ejemplo está en el artículo 1002, si no me equivoco, o 1001, no me acuerdo bien el número, que es el de las inhabilidades especiales. Y acá tenemos lo primero. Acá tenemos el primer supuesto en el cual determinadas personas
no tienen la posibilidad de adquirir determinados derechos y determinadas obligaciones. Es decir, no pueden contratar, ¿sí? Lo que nos dice el artículo, ¿sí? Es importante que lo sepamos. Lo que nos dice el artículo es que, por ejemplo, los funcionarios públicos no pueden adquirir bienes, ¿sí?, que se encuentren o que hayan estado bajo su administración o disposición, ¿sí? Los funcionarios públicos. Ahí tenés una restricción a la capacidad de derecho. Esas personas no pueden contratar y adquirir bienes que hayan estado bajo su administración o disposición. Después tenés a quién más, a los jueces, por ejemplo. Los jueces tampoco pueden celebrar contratos para adquirir, para en su propio interés, bienes que se encuentren en procesos en los que él haya intervenido, haya sido juez. ¿Sí? Los abogados, lo mismo, no pueden adquirir, contratar para adquirir en interés propio, eso, artículo 1002. Gracias, Caro. No pueden contratar para adquirir bienes que hayan estado en procesos en los cuales ellos ya hayan intervenido. Los cónyuges que tengan un régimen de comunidad de bienes, bienes compartidos, eh, tampoco pueden contratar entre sí, ¿sí? Los albacias no pueden contratar sobre bienes que surjan de los testamentos. El albacia, para el que no sabe, es aquella persona que se encarga de hacer cumplir todo lo que dice un testamento, digamos, de ejecutar todo eso de un testamento. Esas son personas que pueden adquirir todos los derechos y obligaciones, pero no pueden celebrar contratos. Esos contratos que dicen ahí, ¿no? Tienen esa restricción a su capacidad de derecho. ¿Me expliqué? Eso en cuanto a capacidad de derecho. Y por el otro lado tenemos la capacidad de ejercicio. ¿Sí? Hoy puede que la clase dure un poquito más, porque me falta bastante explicar, pero bueno, no pasa nada. De última lo pausan, pues puede que dure 1 hora y algo. Y después nos queda la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es aquella aptitud, posibilidad, facultad que tiene la persona para adquirir y contraer obligaciones y ejercerlas por sí mismo, ¿sí? Ejercer por sí mismo esos derechos de los cuales uno es titular. Bien, ahora yo les pregunto, la capacidad de derecho, de ejercicio, perdón, la capacidad de derecho ya está, es eso que le acabo de decir, lo importante. La capacidad de ejercicio, ¿se puede restringir parcialmente? Sí, tienen que decir todo desde su casa. Se puede restringir parcialmente, exactamente. Vos le podés decir a las personas, mira, vos podés ejercer todos los derechos por vos mismo, todos los derechos de los titular por vos mismo, excepto este y este, que no lo podés ejercer vos por vos mismo, sino que lo tenés que ejercer a través de representante, asistente, curador, apoyo, lo que sea. Bien. Y por otro lado, también podemos, ahí les hago otra pregunta, ¿se le puede restringir totalmente la capacidad de ejercicio a una persona? Es decir, ¿existen incapaces absolutos de ejercicio? Y ahí me tienen que decir, sí, también. O sea, le puede decir a una persona que no puede ejercer ningún derecho por sí mismo, de los cuales es titular, digamos. Ningún derecho por sí mismo, sino que todos los derechos los tiene que ejercer a través de un representante, asistente. Bien, sí se puede, en realidad representante, asistente no. ¿Se puede eso? Sí se puede también, a diferencia de la capacidad de derecho. Bien, bien. Hasta acá estamos, ¿no? Acuérdense esto, que la capacidad de derecho se restringe siempre. ¿Sí? A la persona se le saca la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, es decir, al funcionario público se le impide adquirir esos bienes, a los jueces, a los abogados, a los albacia, a los cónyuges, se le impide contraer esos bienes y contratar en esos casos. ¿Por qué? Para proteger el orden público, el interés general, ¿sí? Ahora, en la capacidad de ejercicio,
se restringe la capacidad de ejercicio para proteger el orden público, el interés general. No, se restringe para proteger a esa persona, no al orden público o al interés general. Hago esta diferencia. ¿Qué pasó? Ah, ahí está. Como que se había apagado, ¿no? Bueno, avísenme si se corta el video, porque acá me había parecido como que se cortaba. Eh, hago esta diferencia porque después va a pasar que lo vamos a volver a ver esta diferencia. Bien, capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, entonces, dijimos que se le puede restringir parcial o totalmente la capacidad de una persona. Esas personas incapaces. Son personas incapaces de ejercicio. Bueno, tenemos 3 personas incapaces de ejercicio. Es decir, personas que no pueden ejercer los derechos de los cuales son titular por eso, sino que lo tienen que ejercer a través de representantes. Que son las personas por nacer, ¿sí? Que son, al ser personas, están en la panza, tienen posibilidad de adquirir derechos y contra obligaciones, pero no pueden ejercerlo, ¿sí? Las personas por nacer, las personas menores de edad y, por otro lado, las personas declaradas incapaces por sentencia judicial. ¿Sí? Esos son las personas incapaces. Ahora, vamos a ver el caso de los menores de edad. ¿Sí? El menor de edad, como todos sabemos, digamos, la persona incapaz obviamente no puede llevar a cabo un contrato, no puede celebrar un contrato. No puede manifestar su consentimiento. ¿Por qué no puede celebrar un contrato? Y porque se necesita capacidad para que el consentimiento sea válido, y el consentimiento es un elemento esencial del contrato. ¿Sí? Es todo como una cadena, lo tienen que analizar así. Les hago una pregunta, ¿ustedes también como que se les pone negra el video y después vuelve? ¿O me está pasando a mí solo? Porque a mí, bueno, cualquier cosa lo vemos. Excelente. Los menores de edad son aquellas personas menores de 18 años, ¿sí? Y no pueden llevar a cabo contratos. Ojo, pero ¿cómo? Si el artículo decía que cuando a partir de los 13 pueden decidir sobre actos, sobre su propio cuerpo. Sí, eso es verdad, pero no tiene nada que ver con lo que son los actos patrimoniales. Si empiezan a tener a partir de los 13, genial, porque ya me estaba poniendo nervioso esto que se apaga y se prende. Genial. Listo, entonces. Me quedo tranquilo. Bien. ¿En qué estaba? Me perdí. Sí, el menú. Exacto. Sí, excelente. ¿Qué pasa con esto de los actos personalísimos y los actos patrimoniales? A partir de los 13 años, según el principio de la autonomía progresiva, el menor de edad, es decir, el menor de 18 años, a partir de los 13 empieza a tener posibilidad de decidir sobre actos, tratamientos invasivos, ¿sí? Bueno, eso es una cosa igual. Para actos patrimoniales, para celebrar actos patrimoniales, esos son actos personalísimos, que tienen que ver con los derechos personalísimos, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijimos que es el contrato? El contrato es un acto patrimonial, no es un acto personalísimo. Es justo un acto no personalísimo. Para celebrar un acto patrimonial, el menor de edad tiene que ser mayor de edad para adquirir esa capacidad, tiene que empezar a tener, tiene que haber cumplido 18 años. Excelente. Habiendo entendido esto, tenemos que decir que hay excepciones, 3 excepciones, en las cuales el menor de edad, el menor de 18 años, pueden celebrar un contrato. Hay 3 excepciones. En primer lugar, en los contratos de escasa cuantía. ¿Sí? ¿Qué es un contrato de escasa cuantía? Escasa cuantía quiere decir de poco valor, ¿sí? Lo que nos dice el código es que aquellos contratos de escasa cuantía, que sea cotidiana, ¿sí? Y que sean celebrados por un hijo menor de edad, se presume celebrado con el consentimiento de los padres,
¿sí? ¿Qué es esto? Esto es el nene o la nena que va a comprar caramelo al kiosco o va a comprar el pan a la panadería, que lo mandan los padres, ¿sí? Bueno, esos son actos, contratos de escasa cuantía. ¿Pero cómo? ¿Lo está celebrando un menor de edad? Sí, claro, porque justamente es una de las excepciones en las cuales el contrato celebrado por un menor de edad es válido. Aunque sea celebrado por un hijo menor de edad, contrato de escasa cuantía, celebrado por un hijo menor de edad, de la vida cotidiana, ¿no? Se presuman con el consentimiento de sus progenitores. Está mal hablar de padres, sino de progenitores. Ahí sí. Bien, eso por un lado. Por el otro, tenemos, esa es una excepción, los cuales los menores de edad pueden celebrar contratos. Otra excepción es para el caso de los menores de edad que tienen título habilitante. ¿Qué es esto? El menor de edad con título habilitante. Lo que nos dice el código es que un menor de edad que tenga un título, ¿no? Un título que lo habilite a ejercer una profesión determinada, ¿sí? Ese menor de edad puede ejercer esa profesión si tiene un título sin autorización de nadie. Es decir, esa persona puede celebrar un contrato de trabajo, por ejemplo, ¿no? Siendo menor de edad, siendo menor de edad. Ahora, también nos dice que esa persona menor de edad, con los bienes obtenidos, con el producido de esa profesión, del ejercicio de esa profesión, puede hacer lo que quiere, puede administrarlos y disponerlos a su criterio, ¿sí? Eso quiere decir, claro, que con la plata que él adquiere de su trabajo, del ejercicio de su profesión, él puede vender, puede comprar, puede alquilar, y que ¿qué es esto de comprar, vender, alquilar? Está haciendo contratos, ¿sí? Celebra contratos. Puede llevar a cabo contratos. Entonces, esa es otra excepción más a que los menores de edad no pueden celebrar contratos. Tienen capacidad, perdón, para celebrar contratos. Y por último, la última excepción es en los casos establecidos por en los casos establecidos por el legislador. ¿Cómo los casos establecidos por el legislador? Qué amplio, bueno. Un caso de esto establecido por el legislador en este mismo Código Civil y Comercial es el caso de la emancipación, ¿sí? Esto también, volver a privado parte general. Piensen ustedes, si le hubieran dado bola a privado parte general, si me hubieran dado bola en los grupos de primero, ¿cómo esta parte ya la hubieran salteado? ¿Vieron cuando yo les decía? La primer parte de contrato es todo privado parte general. Y ustedes, nada. Bueno, ahora es así. Lo iban a tener que estudiar en algún momento. Así no se hagan problema. Bien. Emancipado, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de la emancipación? Bueno, ¿cómo te puede emancipar hoy? Podés hacer la de Bart Simpson y ir al juez y pedirle que te emancipe. Solamente se te puede emancipar a través del matrimonio, la única causal de emancipación. Perfecto, vos te emancipás, menor de edad, te casás y quedás emancipado. Genial. Esa emancipación, ¿cuál es el principal efecto? Bien, bueno, eso después lo vamos a ver. Eh, eh, bien, Ornival. Perdón. El emancipado. ¿Cuál es el principal efecto que produce? El efecto que produce es que va a adquirir todo, va a poder ejercer por sí mismo todos los derechos de los cuales es titular. Salvo actos que va a tener prohibido, ¿sí? Los tiene prohibido. No puede ni aprobar las cuentas de sus tutores ni darle finiquito. No puede afianzar obligaciones. Después lo vamos a ver más adelante lo que es, qué quiere decir afianzar obligaciones. Es como garantizar el cumplimiento de la obligación de otro, sería afianzar obligaciones. Vamos a ver el concepto de confianza. Yo soy amigo de Juan. Juan le alquila el departamento a Pedro, ¿no? O sea que Juan, mi amigo Juan, le tiene que pagar un alquiler todos los meses a Pedro. Ahora, yo afianzo esa obligación, ¿sí? Yo, Santiago Tonelo, afianzo la obligación de mi amigo Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que si Juan
no le paga el alquiler a Pedro, voy a pagarle a Pedro por mi amigo Juan. ¿Se entiende? Eso es afianzar una obligación, garantizar el cumplimiento de una obligación. Eso es afianzar obligaciones. Que también lo tiene prohibido el emancipado. Y tampoco puede donar bienes que haya recibido a título gratuito. Ninguna de esas tres cosas es emancipado. Lo que sí puede hacer, sujeto a autorización, y acá lo tenés, es disponer de bienes que haya recibido a título gratuito. Disponer, que no es lo mismo que donar. Donar, regalar lo que me regalaron. A ver. Después vamos a ver que, que hay muchas formas de donación igualmente. Muchos tipos de donación. Y lo que sí puede hacer con autorización judicial es disponer de bienes que haya recibido a título gratuito. Vender. Estamos hasta acá. Es otra excepción. ¿Sí? A que los menores de edad no tienen, que son incapaces, pueden celebrar contratos. Bien. Eso en cuanto a régimen de menores de edad. A ver si no me olvido de nada. Perfecto. Después tenés a las personas también declaradas incapaces por sentencia judicial. Acá no me quiero detener mucho en esto, en todo el procedimiento, cómo hacer, porque yo dije que eran tres las personas incapaces. Las personas incapaces, los menores de edad, y las personas incapaces, declaradas incapaces por sentencia judicial. ¿Cuáles son esas personas declaradas incapaces por sentencia judicial? Aquella persona mayor de 13 años que padece una adicción, afectación mental, permanente, prolongada, de suficiente gravedad, siempre que se estime que bla, 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 bla. Bueno, esa persona, hay todo un procedimiento para poder restringirle la capacidad o declararlo incapaz, ¿sí? Todo un procedimiento. Que a eso, si lo empiezo a dar hoy, no termino más. Si quieren, les subo después al grupo de WhatsApp explicándole todo ese procedimiento, que lo vimos en privado parte general. Pero es todo un procedimiento bastante largo, ¿sí? En donde hay intervención de las partes, reglas generales, se lo tiene que pedir alguien al juez, lo puede hacer hasta el Ministerio Público, hay un juez competente, hay una entrevista, hay de todo. Se dicta sentencia, ¿sí? Y esa sentencia se inscribe. Y a partir de que la sentencia se inscribe, se van a producir los efectos, ¿sí? O sea, hoy se dicta la sentencia que a mí me restringen, me sacan la capacidad, por ejemplo, para celebrar el contrato. El contrato dice, la sentencia dice, Santiago Tonelo, pasa todo el proceso, agarra, mi hermana agarra y me va al juez, pide que se me inicie el procedimiento de restricción a la capacidad o de incapacidad, agarran, pasa todo el procedimiento, listo, el juez dicta sentencia y la sentencia se inscribe. Lo que nos dice el código es que justamente se producen los efectos de la sentencia de su inscripción en el registro de estado civil y capacidad de las personas. No cuando se dicta, sino cuando se inscribe en el registro. Ahí empieza a producir efecto. Es decir, si hoy se inscribe mi sentencia que me dice Santiago no puede administrar ni disponer nada, no puede celebrar ningún tipo de contratos, a partir de ahí yo no voy a poder hacerlo. ¿Y qué pasa con los actos celebrados antes? ¿Qué pasa si yo ayer regalé mi auto, por ejemplo? Yo padezco una afectación mental, una afección mental. O algún tipo de adicción. Y entonces yo ayer agarré, pumba, le regalé el auto, el único auto que tenía la familia, lo regalé. Bueno, ahí está, que era lo que yo quería hacer. Con este procedimiento que ustedes van a leer en sus casas, lo van a leer todo, cuando se llega al final y se dicta una sentencia y se inscribe, ¿sí? Tenemos que ver qué pasa con los actos anteriores a la inscripción y qué pasa con los actos posteriores. A ver, si hoy se inscribe la sentencia, se va a producir efecto de su inscripción. Ahora, si yo mañana, la sentencia justamente dice, Santiago no puede comprar ni vender nada, y yo mañana voy, compro, vendo algo, ese acto que yo celebro, ¿qué pasa con ese acto posterior a la inscripción de la sentencia? Es nulo. Todo acto posterior a la sentencia,
descripción de la sentencia que contradiga lo que la sentencia dice, es nulo. Ahora, la pregunta es qué pasa con los actos anteriores a la inscripción de la sentencia que contrarían lo que dice la sentencia. Si la sentencia se escribe hoy y me prohíbe eso, y yo agarro ayer y celebro una venta, o vendo o compro algo, ¿qué pasa con ese acto? Bueno, en principio tenemos que decir que ese acto es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sentencia, los efectos se producen a partir de su inscripción. Entonces, en principio ese acto es válido. Salvo en determinados casos. Por ejemplo, cuando la enfermedad sea ostensible. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad de la persona era evidente, ¿sí? A simple vista uno se daba cuenta de que la persona padecía alguna enfermedad. Por ejemplo, cuando el acto fue de mala fe. ¿Qué quiere decir? Tiene un poco que ver con esto de la enfermedad ostensible. Que la parte con la que yo contraté sabía que era un incapaz, entonces se aprovechó de mi situación. ¿Sí? O que no era un incapaz todavía porque no se había inscrito la sentencia, pero sí que padecía algún tipo de enfermedad, se aprovechó de esa situación. O que el acto haya sido título gratuito, como por el caso que yo les di, que yo regalé el auto el día anterior a que se inscribió la sentencia. En esos tres casos, el acto puede ser declarado nulo, ¿sí? En esos tres casos. Pero si no, los actos anteriores a la inscripción de la sentencia, que contrarían lo que diga la sentencia dice, son válidos, excepto en esos casos. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Seguros se entendió de lo que estoy hablando? Me parece importante que entiendan esto, porque después vienen los prácticos de esto, en los exámenes se toma, también, así que denle bola a todo esto, por más que sea medio tedioso y que vean que es de privado, que ya la tienen clara. A mí me han hecho preguntas en los exámenes finales de derecho privado parte general. Suerte tuve que justo hoy los grupos de privado parte general y la tengo al día. Pero si uno no la tiene al día, por ahí se complica. Bien. Habiendo aclarado esto, entonces, habiendo aclarado cuando la persona, todo esto que acabo de explicar desde que empecé a hablar de capacidad, ya sabemos ahora cuándo las personas tienen capacidad para celebrar un contrato y cuándo las personas no tienen capacidad, y las excepciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no tiene capacidad para celebrar un contrato? Esta es la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona que no tiene la capacidad para celebrar un contrato lo lleva a cabo igual? Sí, amigo. Me estás hablando, lo último sería lo de los actos anteriores y posteriores a la inscripción de la sentencia. Los actos posteriores a la inscripción de la sentencia que contradigan lo que dice la sentencia son nulos directamente, ¿sí? Y los actos anteriores a la inscripción de la sentencia que contradigan lo que dice la sentencia, en principio son válidos, salvo que la enfermedad sea ostensible, salvo que el acto haya sido de mala fe, o salvo que el acto haya sido a título gratuito. No sé si se entendió. La enfermedad es ostensible, que la enfermedad sea evidente, que haya sido título gratuito, por ejemplo, que yo, que soy la persona que se declara incapaz, haya regalado el auto un día antes de la inscripción de la sentencia, o que el acto haya sido de mala fe, que la otra persona se haya dado cuenta que yo padecía alguna enfermedad o afección o adicción mental y se haya aprovechado de ella. ¿Estamos? Hasta ahí, muy bien. Ahora la pregunta que le estabas haciendo. ¿Qué pasa cuando una persona que no tiene capacidad para celebrar un contrato celebra un contrato? ¿Qué pasa con ese contrato? ¿Cómo se lo tiene que declarar? Nulo. Ese tendría que haber sido el coro así que deben haber dicho en su casa. Se escuchó hasta acá. Nulo. Todo. Perfecto. Excelente. Bueno, sí. Correcto. Diría Susana Jiménez. Es nulo. El contrato es nulo. Y nulo de
O sea, debe ser declarado nulo ese contrato. Ahora, ¿nulo de nulidad absoluta o nulo de nulidad relativa? Y ahí es la pregunta que se hacen ustedes es, no tengo ni idea de qué está hablando con esto de nulidad absoluta o nulidad relativa. Porque no toqué nunca más derecho privado. Bueno, la nulidad absoluta, acuérdense, cuando el contrato, ese acto, afecta el orden público, la moral, ¿sí? El interés general, las buenas costumbres. Es el acto de nulidad, el contrato susceptible de nulidad absoluta. Ahora, cuando el contrato afecta el interés de las partes, el contrato es susceptible de nulidad relativa, es nulo de nulidad relativa. Vamos primero con la nulidad absoluta. Un ejemplo de un contrato que es nulo de nulidad absoluta, por ejemplo, si un funcionario público eh, adquiere una casa del Procrear, por ejemplo, ¿sí? El funcionario público a cargo del programa adquiere una vivienda para sí mismo, para su propio interés. ¿A dónde está prohibido eso? En inhabilitados, artículo 1002, porque no tiene capacidad de derecho para hacer eso, lo tiene prohibido, ¿sí? Es una de las cosas que no puede hacer. Entonces hay una persona que tiene capacidad para celebrar ese contrato. Ese contrato es nulo. ¿Pero qué es nulo de nulidad absoluta? ¿Afecta el interés general que haga eso? ¿El orden público o afecta el interés de las partes? Y no, porque ¿qué dijimos? Que la capacidad de derecho se restringe para beneficiar, para ubicar el orden público. ¿Sí? Entonces, ese acto es nulo de nulidad absoluta. Perfecto. ¿Y cómo es esto? Apenas celebra el contrato, ese acto pasa a ser nulo o cómo es. No, bueno. La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio por el juez, es decir, sin que se lo pida a nadie, el juez directamente declara la nulidad del acto, o puede ser, o lo puede declarar el juez a pedido de cualquier interesado o incluso del Ministerio Público, ¿sí? Incluso del Ministerio Público. Eh, el contrato obviamente no es confirmable, no es que se puede subsanar y volver a realizar, no es confirmable, y la acción para pedir esa nulidad absoluta es imprescriptible. Eso es la nulidad absoluta. Y por el otro lado, tenemos a la nulidad relativa. La nulidad relativa, se entendió esto de la nulidad absoluta y relativa, ¿no? La nulidad relativa es aquella que el acto es susceptible de nulidad relativa cuando se afectan los intereses particulares, no el orden público, la moral, las buenas costumbres. Ese acto, por ejemplo, se les ocurre un ejemplo de nulidad relativa, algo que estuvimos viendo, hablando recién, por ejemplo. Algo que estuvimos hablando exactamente recién. Es los actos susceptibles de nulidad relativa. Un ejemplo de nulidad relativa es, por ejemplo, cuando una persona incapaz celebra un acto posterior a su inscripción en el registro que contraríe lo que dice la sentencia, ¿sí? Posterior a la inscripción de la sentencia en el registro. Es decir, ¿qué pasa si a mí, agarra, me declaran incapaz, inscribe hoy la sentencia y yo mañana voy y me compro un barco, ¿sí? Ese acto, ¿cómo va a ser? Nulo. ¿Nulo de qué? ¿Nulidad absoluta? ¿Afecta el orden público, la moral, las buenas costumbres? ¿O afecta el interés de las partes? Si dijimos que la capacidad de ejercicio se restringe no para proteger el orden público, se restringe para proteger a las personas. Entonces, no, ese acto no va a afectar al orden público, sino que va a afectar a los intereses particulares. Por lo tanto, es de nulidad relativa. Excelente. ¿Y qué pasa con la nulidad relativa? ¿La puede pedir el juez de oficio? No. A diferencia de la nulidad absoluta, la nulidad relativa se debe declarar a pedido de parte. La puede declarar el juez solamente a pedido de parte. ¿Y de qué parte? Cualquiera de las dos partes, digamos. No, solamente la puede pedir aquella parte, a la nulidad relativa la puede pedir aquella parte en cuyo beneficio se estableció la nulidad.
La puede pedir aquella parte en cuyo beneficio se estableció la nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, decir que la puede pedir solamente que les acabo de decir. La capacidad de ejercicio se restringe para proteger a la persona que se le restringe la capacidad. Justamente la nulidad se establece, la nulidad de este acto se establece para proteger a esa persona, ¿sí? En beneficio de esa persona. Entonces, ¿quién puede pedir? ¿Cuál es la parte que puede pedir la nulidad? Justamente la persona incapaz. Esa es la persona que la puede pedir. Salvo que esa persona incapaz haya actuado con dolo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiere decir actuar con dolo? Y que esa persona incapaz está bien, es un ejemplo también, sí, 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 totalmente, totalmente. Tiene que ser un menor de edad, pero no tiene que estar en ninguna de las excepciones que estábamos hablando. Está bien. Buen ejemplo. Eh, Inválidos por nulidad relativa se pueden confirmar. Exacto, sí se pueden confirmar. Ahora iba a llegar a eso, Fran. Pero bien, exactamente. Eh, Estaba. Ah, bueno, me fui. Pero bueno, a lo que iba. La que puede pedir la nulidad relativa del contrato es la parte incapaz, porque se busca proteger a esa persona. Salvo que esa persona. Ah, esto estaba. Salvo que esa persona haya actuado con dolo. Si esa persona actuó con dolo, ¿qué quiere decir esto? Que esa persona sabía que estaba lo que estaba haciendo porque era incapaz y no podía realizarlo, pero engañó a la otra para hacerle creer que era capaz, ¿sí? Y la otra persona, que no es la persona que era incapaz, sino la otra parte, actuó de buena fe. En ese caso, la otra parte también lo puede pedir, ¿sí? Sobre todo en el caso que haya sufrido algún perjuicio patrimonial por ese acto. Eh, Ahí en ese caso lo puede pedir la otra parte también. Pero si no, solamente lo puede pedir la parte en cuyo beneficio se estableció la nulidad, que es la persona incapaz. ¿Se entendió eso? Excelente. Bien, entonces, la nulidad relativa afecta intereses particulares, lo puede pedir, se declara pedido de parte, la parte en cuyo beneficio se estableció la nulidad. No, muy bien como dice Fran, la nulidad relativa se puede confirmar, ¿sí? ¿Recuerdan lo que es la confirmación ustedes? La confirmación es cuando la parte que tiene derecho a pedir nulidad relativa decide llevar a cabo igualmente el acto siempre y cuando subsane el defecto. El caso en el que nos da Anto, por ejemplo, que pone acá en los comentarios que un menor de edad compre un televisor con la plata del padre. Bueno, el padre es el que tiene derecho a pedir la nulidad, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Bueno, el padre tiene derecho a pedir la nulidad. Ahora, si el padre agarra y dice, la verdad que estaba bueno el televisor, la oferta estaba bárbara. ¿Sabe qué? Vamos a confirmar el acto este. Confirmémoslo. Subsanemos el vicio, voy y firmo yo, al lado de la firma de mi hijo, por ejemplo. Así subsano el vicio y confirmo la voluntad de llevar a cabo el acto jurídico. Y así se confirma el acto de nulidad relativa. El acto de nulidad relativa es confirmable, el acto de nulidad absoluta no es confirmable. Bien. Y además, nulidad relativa, la acción para pedir la nulidad relativa de un contrato prescribe, perdón, a los 2 años. A los 2 años. A diferencia de la nulidad absoluta, que la acción para pedir la nulidad absoluta de un contrato no prescribe, es imprescriptible. Bien, se entendió esto hasta acá, me fui al pasto con el tiempo, 1 hora 25, pero bueno, me parece muy importante que entiendan esto porque es la base de muchos prácticos que le van a hacer, no sé si esta semana, o por lo menos a mí y al año que siguió nos hicieron varios prácticos con esto de nulidad, porque es un tema base, por eso en privado parte general nos insistían tanto con que aprendamos nulidad absoluta y relativa, todas estas cuestiones, así que nada, creo que no me queda absolutamente nada, no. Si les quedó algún tipo de duda, háblennos, mándenme un mensajito a mí o a Sheila para que os agreguemos al grupo y sigamos en contacto por ahí. Si tienen dudas de algún práctico, si leyeron algo y no lo entienden y quieren preguntar.
hablemos todo por ahí. Vamos a seguir subiendo cuadritos por ahí por el grupo de WhatsApp, así que nos mantenemos en contacto. Espero que les haya gustado y les haya servido esta clase. Nos vamos a seguir viendo por acá todos los martes a las 4 de la tarde, por si hay alguno nuevo que se sumó por primera vez, todos los martes a las 4 de la tarde hasta que se normalice toda esta situación. Gracias por participar. Me quedo un ratito más esperando por si alguno tiene alguna duda y la quiere poner ahí y yo se la respondo ahora. Si no, nos vemos el martes que viene. Gracias a todos. Llegamos, Mica. No hay problema. Qué bueno que te haya gustado la clase. De nada, vale. Después los que quieran, vayan escribiéndonos. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, después de su última, mándenlas al grupo. Y los que quieran hacer grupo, acuérdense de WhatsApp, acuérdense y lo arman. Y mándenos un mensajito con el nombre y apellido, así los agregamos. Gracias por todo. Nos vemos el martes que viene. Sigan estudiando en la cuarentena y en el aislamiento. Aprovechen para hacer. Hay muchísimas cosas para hacer. Subimos hasta ejercicios para que puedan ir al gimnasio en sus casas. Quédense en sus casas, cuídense ustedes y cuiden al resto. Nos vemos hasta el martes que viene.